Hola, buenas tardes. Me ha quedado perfecto. ¿Tú sabes de dónde viene eso de contar ovejas? Yo, claro, me he puesto a investigar, me he metido un poco en tu campo. Pero bueno. Para investigar cómo dormir mejor. Y hay un estudio de la University of Invent, que no mamá, de la Universidad de Oxford, que la gente que invierte más energía mental duerme mejor. O sea, lo típico de imagínate una playa y estar imaginándote esa playa hace que gastes energía mental y luego duermas mejor. Y de hecho de aquí puede venir una cosa que hacemos muchos, que es contar ovejas. El hecho de estar contando ovejas y centrar tu mente en contarlas hace que duermas mejor. ¿En serio? A ver, es un estudio que he buscado y no le he dado mucho a las referencias, ¿vale? Referencias, en plan un post en Facebook de Antonio L48. No, pero ¿por qué? Porque te quería decir de dónde viene eso de contar ovejas. Mira, esto ha sido la cosa más interesante que he encontrado. O sea, no quiero decir que haya buscado 5 y la más interesante. A mí es que lo de los duendes me parece insuperable. Ya, espero que sea superable. Pero te voy a dar un texto en castellano medieval, ¿vale? Bueno, resulta que la referencia más antigua que se ha encontrado de lo de contar ovejas viene del siglo XII. O sea, no significa que venga de aquí, pero es la referencia más antigua que se ha encontrado. Tanto si lo buscas en inglés como si lo buscas en español. O sea, parece que viene de un texto en español. Porque en inglés también lo decimos. Sí. No me acuerdo. Es un texto que se llama Disciplina Clericalis, de Pedro Alfonso, en el que cuenta diferentes historias, y una de las historias que cuenta, un cuento, es un señor, un rey que tenía insomnio. Entonces tiene un fabulista, que es una persona que cuenta fábulas, y que todas las noches le tiene que contar un cuento para dormirse. El rey no para de quejarse porque son muy breves y dice, es que no me duermo, es que necesito un cuento más largo. Entonces el fabulista le cuenta este cuento. Wow. Y te voy a contar solamente una pequeña parte, ¿vale? En castellano medieval. Vale, es que lo entiendo perfectamente. Léeme ya verás como si lo vas a entender perfectamente. Sí, de verdad, sí. Léeme. Un rústico tenía 1000 sueldos y fue a una feria y compró 2000 ovejas, cada una por 6 dineros. Y cuando tornó, falló que había crecido el agua de un río que había de pasar, que no pudo pasar por la puente ni por el vado. Fue buscar por dónde pasaría y falló un barquete pequeño y puso 2 ovejas y pasó el agua. O sea, que un señor del campo se va a comprar unas ovejas, compra 1000 y luego para volver, como el agua ha crecido, pues no puede pasar. Entonces en un barquito solo caben 2 y tiene que ir 2 a 2 pasando las 1000. Claro, esta es la forma que este señor tiene de ir, y pasó y volvió y volvieron otras 2. Y es la forma esta de contar ovejas. ¡Cómo mola! Vale, esta parte, como se puede ver, está grabada especialmente para vosotros en YouTube. Sandra, ha habido un montón de cosas en el texto que a lo mejor habría que explicar, ¿no? Del castellano medieval. ¿Tienes alguna pregunta, cosas que te parezcan curiosas o que no hayas entendido? Tengo muchas preguntas. Lo primero, lo de que la V sea como una U, eso es algo que también se ve como en monumentos históricos y tal, a veces como que tipo universidad de no sé qué, y como que tiene una U eso. ¿Eso Exacto. es porque antes la U era una V o por qué? Claro, antes la U y la V eran 2 grafías de una misma letra. Es como ahora cuando escribimos la A, la puedes escribir como la escribes con ordenador, que es con una formita así, pero también cuando la escribes a mano. Es verdad. Es muy diferente si lo piensas. O la L, que puede ser un palito o puede ser como un lacito. Todos son 2 grafías de una misma letra. Pues la U y la V igual. Durante mucho tiempo fueron lo mismo. Así que vas a ver en algunos textos una palabra con U, como aquí, que es que hay palabras que tienen una U y hay palabras que tienen una V. ¡Qué guay! ¿Te puedo hacer más preguntas? Todas las que tú quieras. Vale. ¿Qué significa que tiene 1000 sueldos? En plan, era muy rico. O sea, tiene 1000 sueldos. Esto es no muy... sueldo de ahora. Claro, porque ahora mismo el sueldo es como un sinónimo de salario, ¿no? Sí. Pero en este momento es que la palabra sueldo viene de solidus, que era una moneda de oro romana. Y claro, lo que pasa es que en algún momento pasó a significar salario porque el solidus era el dinero que se les pagaba a los asalariados o a los mercenarios. Entonces, como siempre ellos recibían solidus, pues pasó a ser el sueldo, lo que ellos recibían de forma periódica. Claro, o sea, sueldo era la moneda, pero por ejemplo, ¿los dineros? Claro, es que los dineros está relacionado con 10, porque eran 10 ases. Un denario eran 10 ases. O sea, eran 2 monedas que con el tiempo fueron cambiando de significado y dinero ahora es en general todo y el sueldo es lo que recibimos mensualmente, un poco como el salario. ¡Qué guay! ¿Qué es cuando tornó, falló? Aquí tenemos un ejemplo de una palabra que tiene una F inicial latina, que viene del latín,
y que muchas de estas Fs pasaron a... H. Exactamente. Significa halló. Exactamente. De que encontró. Eso es, muy bien. Dios, soy súper lista Es ahora. el verbo hallar, muy bien. Ahora pues estoy aprendiendo un montón de cosas. Y ahora dirás tú, ¿qué tiene que ver soplar con hallar, con encontrar Ya, algo? claro. Pues es muy interesante. Y es que esto se relaciona con cómo encuentran los animales las cosas. ¿Cómo encuentran los animales algo? Olisqueando. Olisqueando, ¿Qué? exactamente. Por ejemplo, ¿Qué la más? puente. Me hace gracia. Como que entiendo que había palabras antiguamente que eran femeninas, masculinas y han pasado como con el género contrario. Porque decimos, o sea, ¿por qué a día de hoy es el puente y antes era la puente? Pues porque muchas de nuestras palabras vienen del latín. Y en latín había diferentes declinaciones. Las palabras que tenían la primera declinación en latín normalmente eran femeninas y pasaron al español como femeninas. Vale. Las que eran de la segunda declinación normalmente eran masculinas o neutras y pasaron al español como masculinas. Pero las que eran de la tercera declinación podían ser masculinas, femeninas o neutras. Así que pasaron al español de forma un poco caótica. A veces como masculinas, a veces como femeninas, a veces como las dos, y podemos encontrar textos en las que sale con el artículo femenino y textos en los que sale con el artículo En la masculino. misma época. Pero ahora Exacto. ya se ha decidido. Eso no es, hay no- palabras en español que tengan doble género, ¿no? En plan que puedas usarlas como la tal o el tal. Sí, claro que sí. ¿Cuál? El mar, la mar. Es verdad. Sí. Claro, claro. Venga, ¿qué más cosas? Más preguntas. A ver, tengo una pregunta más. ¿Qué es el guado? Aquí es un ejemplo otra vez de esa U Ah, que el puede vado. ser. Eso es. Ese vado es un lugar en el que el agua no está tan honda y puedes pasar de forma firme sin hundirte. Oye, pues me ha gustado. Pues sí, pues ¿sabéis dónde tenéis más como esto? En el podcast de Podimo, tú de ciencias y yo de letras. Os dejo en la descripción un link con 30 días gratis para que lo podáis escuchar gratis. Luego ya como os va a gustar, pues seguramente lo alarguéis. ¿Qué estás haciendo? Representando lo que dices. ¿Tú sabes de dónde viene eso de contar ovejas? Di que no. ¿Al público o a Ya, mí? pero Has dicho, tú eres se el lo voy a público. decir al público. No, ya, es que estoy confusa. Es que cuando hablo con Dorotea, hablo a la cámara, ¿sabes? Entonces sería una forma de que tú seas mi Dorotea. ¿Quieres las gafas? No. Vale. Cuando hablo con Dorotea, mira la cámara. Bueno, pues la referencia... Pero tú eres consciente de lo putísimo loca que pareces ahora mismo. Cuando habla Dorotea, mira la cámara. Se puede hablar al público. Vale, voy a repetirlo, ¿vale? Sí. Tú sabes... Es que ya no sé a quién mirar, ya no sé a quién mirar. Qué pereza. Las lentejas que me he comido eran muy aburridas. Es que me sale la boca lenteja y pienso, qué mierda. ¿Sabes de dónde viene la Un palabra rústico. lenteja? Mi ordenador se llamaba lenteja porque era muy lento. Mi gato se llama Guantes. Pues tiene la misma etimología que lentilla, por la forma. ¿De verdad? ¿Sabes cómo se dice lenteja, entonces? ¿Cómo? Lentil. Es verdad. Bueno, esto es lo que tengo que aguantar todos los días. Venga, hasta luego. Harry Potter, Jurassic Park. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. Que no.